Les contamos ahora que el expresidente Pedro Castillo permanecerá recluido en el penal de Barbadillo luego de que el Tribunal Constitucional declarara improcedente una demanda de habeas corpus con la que se pretendía recuperar su libertad. El órgano supremo de interpretación constitucional desestimó el recurso presentado por el ciudadano Alejandro Ríos Pallesa, donde solicitaba la excarcelación de Castillo Terrones al considerar que fue detenido arbitrariamente el 7 de diciembre del 2022 tras su fallido golpe de Estado. El Tribunal Constitucional señaló, entre sus fundamentos, que el pedido fiscal para detener al expresidente por considerar que se encontraba en delito de flagrancia no incide en forma negativa en el derecho a la libertad personal del exmandatario. La Fiscalía, recordemos, ha solicitado 34 años de prisión para Castillo Terrones al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso a la autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Los verdaderos delincuentes están en otro espacio, porque si fuera delincuente, señor magistrado, estuviera en un escaño recibiendo un bono por Navidad de otro delincuente que le da carne de caballo o gusanos a los niños o burlándose de los mineros artesanales. Quiero desmentir categóricamente lo que acaba de decir el señor procurador. Sí, señor presidente, podemos dar inicio a las audiencias. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, doctora, se le escucha perfectamente. Bien, doctor, tenemos un reo en cárcel. Doy cuenta, en este caso, número 25 en tablilla, se da cuenta del recurso de apelación número 361-2024. Se encuentra presente el abogado Luis Walter Medrano Girón, quien es defensa técnica del encausado recurrente José Pedro Castillo Terrones. El encausado recurrente se encuentra conectado desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo. Por otro lado, se encuentra presente el representante del Ministerio Público, en este caso el doctor Luis Felipe Zapata González. También se encuentra presente el representante de la Procuraduría General de la República, en este caso el abogado Luis Eduardo Santiago Martínez. Luis Eduardo Santiago Martínez. Muy bien. Apelación de auto planteado por la defensa de don José Pedro Castillo Terrones. Tiene el uso de la palabra el señor abogado Luis Walter Medrano Girón. Muy buenos días, señor presidente de sala, señor y magistrados todos. Necesitamos ver su rostro, por favor. ¿Dónde está? Estamos en pantalla, no sé si nos ve usted. No lo vemos nosotros, parece que está cerrada el vídeo en pantalla, ¿ya? A ver, coordine con la gente del INPE si fuera tan amable. Correcto. Acá estamos en pantalla, el abogado y mi patrocinado, pero no sé qué sucede allá. A ver, señorita secretaria, coordine ese tema. Presidente. Sí, estoy llamando. A ver, un momento. Ahora sí, ahora sí. Buenos días. Señor doctor, por favor, explique sus argumentos. Ya, muy agradecido, señor magistrado. Esta defensa técnica ha recurrido en apelación el auto que resuelve la revisión de oficio de prisión preventiva, el cual solicitamos puntualmente se revoque y se declare el cambio de prisión preventiva por comparecencia con restricciones. Puntualmente, señor magistrado, puntualmente. Señor magistrado, cuando se hizo esta audiencia de revisión de oficio, la defensa técnica presentó una carta dirigida por la Embajada de México en la cual señalaba que el presidente José Pedro Castillo Terrones, el día 7 de diciembre del 2022, nunca solicitó asilo político. Con ello hemos tratado de probar de que no concurría el peligro de fuga. Bien, frente a ese instrumento, a ese documento,
el juzgado de investigación preparatoria resuelve de la siguiente manera. Dice, es un documento que ya fue evaluado en la apelación de prolongación de prisión preventiva. 1, dice que ya fue evaluado. 2, señala de que por la forma y circunstancias que se dieron los hechos, esa carta no es determinante. Son 2 puntos que señala. O sea, por la forma y circunstancias que ocurrieron los hechos, no es determinante. ¿Por qué cuestionamos esa inferencia, esa deducción del juzgado? 1. Primero, porque es cierto de que inicialmente hubo un pedido de asilo, pero no lo hizo mi patrocinado José Pedro Castillo Terrones, sino lo hizo un abogado que en aquel entonces tenía. 2. Fue en base a esa carta que no firmó mi patrocinado que el presidente de los Estados Mexicanos declaró públicamente y dijo que Pedro Castillo Terrones había pedido asilo político. Sin embargo, ahora con esta carta demostramos que mi patrocinado no pidió asilo político. 2, también demostramos que las declaraciones del presidente de México fue en base a un documento presentado por tercera persona, no presentado por mi patrocinado. Y lo que nosotros queremos saber puntualmente es, ¿por qué tiene mayor peso, mayor valor una carta presentada por terceras personas y la declaración del presidente de los Estados Mexicanos, ¿no?, en base a ese documento, y no una carta oficial de la embajada que dice que Pedro Castillo Terrones jamás solicitó asilo político? Ese es el tema puntual. No sabemos por qué no le dan el valor, el peso a un documento oficial por la embajada, y por el contrario, se le da mayor valor a un documento no firmado por mi patrocinado y una declaración errónea hecho en base a esa petición hecho por terceros. Por ahí, señor, es el primer punto que queremos que se nos aclare. Segundo, respecto al arraigo domiciliario, mi patrocinado presentó pues un certificado domiciliario firmado por doña Gómez Solano, quien dijo que tenía un domicilio ¿no?, en la avenida 10 de junio, 1020, condominio Paseo San Martín, Torre 5, departamento de San Martín de Porres, ¿no? Y que si mi patrocinado obtenía su libertad, su comparecencia con restricciones, obviamente tenía un lugar de residencia acá en la ciudad de Lima. Sin embargo, el magistrado desestimó este documento argumentando de que como su familia nuclear del señor José Pedro Castillo Terrones se encuentra en la Ciudad de México, entonces habría probabilidad que en caso de darle libertad se fugaría del país. Este razonamiento, señor magistrado, es muy simplista. ¿Por qué? Porque el hecho de que su familia esté en México, no podemos inferir inmediatamente entonces que José Pedro Castillo Terrones se va a fugar. Esa inferencia no es convincente. ¿Por qué? Porque José Pedro Castillo Terrones es un hombre que está dedicado a la política, dedicado a sus simpatizantes aquí en el Perú, dedicado a su familia también, que tiene el mismo nivel de ligazón como es sus padres, de ancianos, hermanas. ¿Por qué esa inferencia del juez no es convincente? Solamente decir, como la familia está allá, se fuga. Eso, ahí falta, no hay una debida motivación de la resolución, señor magistrado. Entonces, son por estos 2 puntos exclusivos que hemos interpuesto el recurso de apelación, esperando que esta digna sala pues nos responda por qué tiene más valor un documento no presentado por mi patrocinado, no presentado por él, y no un documento oficial. Y 2, el arraigo domiciliario. Correcto, muy bien, señor abogado. Gracias, señor. Muchas gracias.
El señor fiscal tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los señores magistrados y presentes. Conforme hemos alegado, hemos escuchado atentamente y teniendo a la vista el recurso impugnatorio de la defensa técnica, la misma plantea dos pretensiones. Primero, que se revoque y se declare fundada la revisión de oficio de la prisión preventiva, sustituyéndola por comparecencia con restricciones. Y la segunda, que se declare fundado el presente pedido y en consecuencia se declare nula la resolución número 27, que declaró infundado la revisión de oficio de la prisión preventiva por no valorarse correctamente el arraigo domiciliario y por falta de motivación suficiente, conforme lo hemos escuchado. En relación a planteado por la defensa, pues debemos incidir que estamos frente a una audiencia de apelación de revisión de oficio de prisión preventiva, donde corresponde verificar si concurren nuevos elementos que enerven o desvanezcan los motivos que determinaron la imposición de esta medida impuesta. En base a ello, señores magistrados, se tiene que el Juzgado Supremo emitió su pronunciamiento y así concluye, pues, que no existen motivos para el cese de la medida de prisión preventiva. Ahora, si bien la defensa técnica invoca la nulidad de la resolución por falta de motivación suficiente, dicho pedido no tiene asidero, pues alega que no se fundamentó correctamente el peligro procesal por no haberse valorado la carta expedida por la Embajada de México. Sin embargo, conforme ya lo hemos escuchado, ello ha sido pues desvirtuado. Así pues, en el pedido de prolongación de la prisión preventiva formulado por esta segunda Fiscalía Suprema, en su oportunidad, ello ya fue materia de evaluación por su sala, señores magistrados, conforme de verse en el fundamento jurídico quinto del recurso de apelación 190-2024-Suprema de fecha 5 de julio del año en curso, a través de la cual pues se concluye de su evaluación que dicho elemento, así como otros, confirmarían que el ahora acusado, el señor Castillo Terrones, tenía la voluntad de alejarse del proceso penal, lo que evidencia, entre otros, el peligro de fuga. A su vez, la defensa alega que no se puede concluir que por el hecho de que la familia nuclear del ahora acusado, el señor Castillo Terrones, se encuentre asilada en los estados mexicanos, así también por el estado del proceso penal seguido en su contra y por la pena solicitada por este Ministerio Público, dicho acusado rehuirá al juicio. Al respecto, debemos reiterar que esto también ya fue materia de evaluación en el recurso de apelación número 190-2024. En ese sentido, esta audiencia no tiene como finalidad reevaluar los elementos de comisión que ya fueron evaluados para la imposición de la medida de prisión preventiva. Por otra parte, en relación a la declaración de la señora doña Flor Gómez Solano, quien se habría comprometido a brindar su domicilio a la hora mencionado acusado el señor Castillo Terrones, en caso de obtener su libertad. Al respecto, ello no es suficiente para asegurar la presencia del mencionado acusado en el presente proceso penal, tanto más si a la presente fecha subsisten los presupuestos que dieron lugar a la imposición de dicha medida. Esto es gravedad del delito y peligrosismo procesal, y que no se evidencian nuevos elementos que desvanezcan los presupuestos que justificaron su imposición. Asimismo, respecto a las consideraciones de las características personales del hoy acusado, conforme lo señalado en el artículo 283, numeral 4 del Código Procesal Penal, en este extremo corresponde precisar que a la presente fecha, conforme al decurso del proceso penal, ya se cuenta con el auto de enjuiciamiento, emitido a través de la resolución número 52 de fecha 12 de noviembre del presente año, expedido por el juez supremo de investigación preparatoria. Ello pues refuerza la tesis fiscal adoptada por este despacho fiscal. Asimismo, el citado acusado además se encuentra investigado en otra indagación como presunto líder de una organización criminal durante su desempeño como presidente de la República. Por lo antes expuesto, este Ministerio Público solicita se declare infundado la revisión de oficio de prisión preventiva dictada pues contra el lo de acusado Pedro Castillo. Es decir, se confirme la resolución materia de impugnación y en consecuentemente pues se tenga vigente la medida coercitiva personal impuesta en su contra. He concluido. Muchas gracias.
Un momento, por favor, hay una falla técnica. Doctora Karen, Sí, doctor Luján. A ver, sí, estoy coordinando con el verifique, por doctor favor. Martín. Sí, Gracias. sí. ¿Qué hago acá? ¿Dónde estoy yo? Sí, ya, perdón, Sí, me señor había retirado. presidente. Sí, Sí, por favor. estaba interviniendo el señor fiscal. Señor fiscal. Sí, señor presidente, y he concluido, a no ser que no se me haya escuchado. No lo he escuchado. Plantee sus líneas maestras nomás, para entenderlo, por favor, si fuera tan amable. Sí, cómo no, señor presidente. En síntesis, pues la defensa alega, pues entre otros, que no se puede concluir que por el hecho de que la familia nuclear del ahora acusado, el señor Castillo Terrones, se encuentre asilada en México, así también por el estado del proceso penal seguido en su contra y por la pena solicitada por los representantes del Ministerio Público, dicho acusado rehuirá al juicio. Al respecto, reiteramos que esto también ya fue materia de evaluación en el recurso de apelación 190-2024. En ese sentido, esta audiencia pues no tiene como finalidad reevaluar los elementos de comisión que fueron pues ya valorados para la imposición de dicha medida. Por otra parte, en relación a la declaración de doña Flor Gómez Solano, quien se habría comprometido a brindar su domicilio al ahora acusado, en caso de obtener su libertad, en este extremo debemos resaltar que ello no es suficiente para asegurar la presencia del acusado Pedro Castillo en el presente proceso penal, tanto más si a la presente fecha subsisten los presupuestos que dieron lugar a la imposición de dicha medida. Muy bien. Lo antes Muchas mencionado, gracias. se confirme la resolución en materia de impugnación. He concluido. Muy Gracias. bien. El señor representante de la Procuraduría. Muchas gracias, señor magistrado. Por la Procuraduría General del Estado, para resaltar, señores magistrados, que de acuerdo con la jurisprudencia nacional, para cesar la prisión preventiva es necesario presentar nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición. Señores miembros magistrados, en el presente caso concreto no existen elementos de convicción, ni en la etapa de investigación preparatoria, ni en la etapa de etapa intermedia en la que se encuentra el presente proceso, señor magistrado. Subsiste el peligro de fuga, tal como ya fue señalado en la resolución de apelación número 190-2024, y que existe una sospecha suficiente. Por otro lado, señor magistrado, se está en una audiencia en estos momentos donde se deben de evaluar nuevos elementos de convicción que hayan sido actuados con posterioridad a la audiencia donde se batió la prisión preventiva. El documento señalado por la parte de los acusados, el documento de la Embajada de México, mencionado por la defensa, en la cual se afirma que Pedro Castillo no solicitó asilo político, ya ha sido evaluado por la Sala Penal Permanente, por ustedes, señor magistrado, al resolver en el recurso de apelación en la resolución 190-2024, en el fundamento 5, donde se concluyó que no es pertinente ni de recibo, ya que cualquier solicitud de asilo presentado sin la debida autorización y firma carece de validez. El peligro de fuga sigue siendo latente, señores magistrados, ya que su familia se encuentra en México, se encuentra, reiteramos, su señora esposa Lilia Paredes y sus hijos Arnold y Alondra Castillo. Es decir, la familia nuclear se encuentra en la Ciudad de México y hay elementos suficientes de que puede haber un peligro de fuga. Por otro punto, respecto a la señora Flor Gómez Olano, señores magistrados, es la concuñada
del señor Pedro Castillo y estuvo trabajando en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. De acuerdo a la información de fuente abierta, señores magistrados, ella trabajó como jefa de la Oficina de Talento Humano con un sueldo de 15.600 soles en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y entre otras informaciones adicionales que existen como fuente abierta, señor magistrado. También queremos resaltar por la Procuraduría que ha culminado la etapa intermedia, señor magistrado, y el juez de investigación preparatoria, mediante resolución 52 de fecha 12 de noviembre de 2024, ya emitió el auto de enjuiciamiento contra José Pedro Castillo Terrones, contra Betsy Chávez Chino, Wille Huerta Oliva, Roberto Helbert Sánchez Palomino, Aníbal Torres Vázquez y otros. En tal sentido, señor magistrado, solicitamos que se declare infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra José Pedro Castillo Terrones en la presente investigación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. El señor José Pedro Castillo Terrones, si desea decir algo. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a los presentes, gracias a mi defensa. Una vez más, reiterar, señor juez supremo, de que yo nunca cometí delito de rebelión. Jamás tuve un arma en mi mano. Los que cometieron delito de rebelión fueron los que me detuvieron. Hicieron eso conmigo como cualquier delincuente. Los verdaderos delincuentes están en otro espacio. Porque si fuera delincuente, señor magistrado, estuviera en un escaño recibiendo un bono por Navidad de otro delincuente que le da carne de caballo o gusanos a los niños, o burlándose de los mineros artesanales. Quiero desmentir categóricamente lo que acaba de decir el señor procurador. Y así está la justicia en el Perú. Como está la justicia en el país, señor magistrado, vale la pena ser ratero, mafioso, corrupto. La señora Flor Gómez no es mi concuñada. Si bien es cierto, ha tenido una oportunidad de laborar como cualquier trabajador y cualquier profesional la tiene. Al Ministerio Público no le conviene que esté libre. Quién sabe, se preocupa porque si estuviera libre, de repente buscarla para ir a un búnker a tomar un trago. Porque de eso se trata, en ese escenario se desenvuelve la justicia y cómo miente el Ministerio Público. Señor magistrado, yo tengo un arraigo laboral, yo tengo un arraigo domiciliario. Si ahora me da la oportunidad de estar libre, yo no voy a jugar, al contrario, e inmediatamente lucharía para que mi familia esté conmigo, a mi lado, junto a mis hijos. Yo no voy a jugarme del Perú, yo amo a este país, yo amo a mi patria. En ese marco, señor magistrado, no solamente reconozco y estoy de acuerdo con la defensa técnica de mi defensa, sino espero una respuesta del lado de la razón y la justicia. Un abrazo y muchas gracias, señor magistrado. Muy gracias. Muchas gracias. Tratándose de un auto, queda el voto y desde luego se resolverá inmediatamente. Esta audiencia ha concluido. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Gracias. Pueden retirarse. Muy buenos días. Buenos días.